Vamos a hablar en el día de hoy de las pruebas que acorralaron a Jonathan Andic, el hijo de Isaac Andic, el dueño de Mango, por la muerte de este en ese sendero de Montserrat, muy cerca de Barcelona. Es verdad que el móvil desaparecido del único investigado fue algo bastante llamativo para los Mossos d'Esquadra, cambios de testamento y una supuesta mala relación que subraya el auto judicial. No es que lo digamos nosotros, no es que lo digan los medios de comunicación, sino que el propio auto judicial señala que existía una mala relación entre el padre e el hijo antes de la muerte de Isaac Andic. Vamos a ver todas las pruebas que han recopilado los Mossos d'Esquadra, vamos a enumerarlas todas. Ahora seguiremos viendo más. Ya vimos el otro día que había ese pago de una fianza de 1 millón de euros, pero en el auto que aportaron los Mossos señalaban un cúmulo de indicios contra el señor Jonathan Andic que apuntaban a su presunta culpabilidad. Hablamos de 3 visitas previas a la montaña de Montserrat de la semana de la caída, un móvil desaparecido en extrañas circunstancias, un resbalón improbable y luego un cambio de testamento. Hablábamos al inicio de un supuesto accidente y ahora se habla de un presunto homicidio. De hijo a padre. Es tremendo esto, pero es la realidad que tenemos en torno a este caso. El auto subraya mala relación entre ambos, diciendo que había una existencia de un posible móvil económico, una planificación y estudio previo del lugar y un intento de crear una situación y circunstancias concretas lo más discretas posibles para acabar con la vida de su propio padre. Bueno, el primero de los indicios obviamente son las supuestas contradicciones que tuvo Jonathan Andic entre las dos declaraciones que prestó inicialmente ante los Mossos d'Esquadra, primero el mismo día 14 de diciembre y luego después el día 31. Decían que inicialmente explicó que caminaba 4 o 5 metros por delante de su padre, pero este se paró a tomar unas fotografías con su teléfono móvil, que él entonces no tenía a la vista, que él en aquel entonces no tenía a la vista y mientras caminaba escuchó unas piedras caer, se giró y vio un cuerpo rodando entre los matorrales, que escuchó un fuerte golpe y un gemido de dolor de su padre. Pero en la segunda declaración aseguró que vio a su padre usar el teléfono móvil solo al inicio de la ruta. Un análisis del móvil de Isaac Andic constató que solo hizo un vídeo y tomó una fotografía al inicio de la misma y que no lo volvió a utilizar. Asimismo, vemos que la autopsia también constata que llevaba en el bolsillo justo en el momento de caer el teléfono móvil. Entonces, es poco probable, si iban caminando juntos, que no lo viese caer. Esto es lo que sostiene el auto de prisión, según las pruebas que hay. Otro punto clave más es si Jonathan Andic realizó antes la ruta. Dicen que sí, en su declaración aseguró que había hecho un recorrido unas 2 semanas antes, pero también la localización del vehículo confirmó que el hijo del fundador de Mango estuvo en la montaña de Montserrat 3 veces. Antes de la misma semana en la que cae su padre, estuvo los días 7, 8 y 10 de diciembre y la caída de Isaac Andic fue el día 14. Obviamente todo esto hace pensar en una posible planificación del presunto homicidio y es que días 7, 8, 10 de diciembre para ver todo esto, para ver ese sendero, una zona en la que supuestamente van hasta escuelas con niños para pasear por ahí, cosa bastante extraña, ¿no? Jonathan Andic también contó que la relación entre el padre y él era bastante buena. Negó cualquier desavenencia profesional, personal o familiar derivada de un intento fallido del padre de dejar la empresa en sus manos ya en el año 2015, pero los Mossos d'Esquadra han reunido varios testigos que aseguran que había una crisis total entre ambos debido a ese conflicto. Un conflicto que además el auto judicial refiere una manipulación emocional de Jonathan Andic hacia su padre para conseguir varios objetivos económicos. Afirman que había verbalizado en sus escritos sentir odio, rencor, ideas de muerte e incluso culpabilizar de esta situación a su padre. Bueno, en segundo lugar, los informes técnicos de los Mossos d'Esquadra señalan que existe un resbalón redondeado en amarillo justo en el lugar de la caída que consideran que necesitaría una acción
de refregado con la suela de las bambas del finado, que se llevase a cabo como mínimo por 4 veces en los dos sentidos, de delante hacia atrás, para que la pisada se marcase de aquella manera. Bueno, los agentes de la unidad de montaña consideran que debía hacerse de forma deliberada, ejerciendo una presión en el suelo, que no se podía marcar de forma fortuita, y asimismo insistían en que el camino no presentaba ninguna dificultad ni requería de calzado específico, que solo era una exposición de caída en el punto concreto donde se producían los hechos, y insistían en que Jonathan pudo ver sin género de dudas aquella caída porque la visibilidad era muy buena y caminaban a 3 o 4 metros de distancia. Es cierto que como tercer elemento el auto destaca las distintas versiones del hijo en Montserrat el día de la caída, en la primera llamada de emergencias, y es que Jonathan manifiesta al teleoperador del sistema de emergencias médicas que creía que su padre se habría caído por un barranco. Y en la siguiente, cuando habla con la enfermera, modifica la versión y le manifiesta que él iba adelantado y de repente había oído ruido de piedras y que cuando se había girado lo había visto gritar y caerse. Bueno, ante los Mossos de Escuadra afirmó que estaba andando por delante de su padre, vio el cuerpo rodando entre los matorrales y escuchó un fuerte golpe y un gemido de dolor, como antes habíamos mencionado. De hecho, los propios Mossos también expresan bastantes dudas ante cambios de teléfono móvil de Jonathan, que llevó justo a cabo el día 25 de marzo de 2025. Tenía un iPhone 14 que cambió por un 16 Pro y borró todo el contenido del antiguo dispositivo, que además perdió en extrañas circunstancias. Dice que fue robado en un viaje relámpago a Ecuador, a la ciudad de Quito. De hecho, las fechas de desaparición de este antiguo móvil coinciden con la información dada por los medios de comunicación de una reapertura del expediente judicial. Para el auto esto es bastante importante, señalan que aquí hay un intento de borrado de pruebas, o eso es lo que parece. En sexto lugar, hablamos de que la policía destaca la autopsia hecha al cuerpo de Isaac Andic. Los forenses determinan que la caída es como si se hubiera lanzado por un tobogán con los pies por delante, que no presenta lesiones en las palmas de las manos, que se descarta un resbalón con la piedra o una caída hacia adelante. Y de hecho, por último, se centran en la relación entre padre e hijo, como venimos comentando. Aseguran que del análisis de los mensajes de WhatsApp se demuestra que había una mala relación, que el motivo principal de la mala relación, indica los Mossos, era una obsesión de Jonathan Andic por el dinero, hasta tal punto de pedirle una herencia en vida a su padre. Algo que Isaac se ve obligado a aceptar para continuar teniendo relación con su hijo. Es una decisión que propicia a una psicóloga que les trataba supuestamente. Y asimismo explican que Jonathan supo a mediados de 2024 de la intención de su padre de cambiar el testamento, creando una fundación para ayudar a las personas necesitadas. Es en este momento cuando se produce un cambio notable en la actitud de Jonathan, según los Mossos de Escuadra, que pretenden reconciliarse y reconoce que su actitud con el dinero no es la correcta. El padre añade un intento de reconciliarse con su hijo y acepta la excursión a Montserrat, que le propone para hablar los dos solos. El hijo apunta a la policía que no había llegado a constituir la fundación que deseaba ver su padre en aquel momento. Obviamente estos son algunos de los indicios que comparte el auto judicial. No es que estemos hablando... este caso es como una suma de indicios, ¿no? Lo veíamos también en el caso de Esther López con la UCO, que suman muchos indicios para llegar a creerse la idea de que el presunto criminal acabó con la víctima, en este caso el hijo al padre. La verdad que es cierto que podemos decir que no hay nada sólido como tal, esto vamos a decirlo claramente. O sea, los abogados van a poder hacer aquí muchas cosas, vamos a decir. Y bueno, vamos a seguir viendo qué es lo que dicen los medios de comunicación, las televisiones. Hemos comentado los 7 indicios que apunta este auto judicial, pero hay mucho más.
que finalmente tomará la jueza. Esta vez, como decimos, no ha sido una declaración, ha sido una detención. Hemos visto a Jonathan Andic llegar esposado y escoltado por los Mossos de Escuadra, y aquí ahora mismo hay mucha tensión porque la situación es la siguiente. En el interior de este juzgado se encuentra la jueza redactando, como decimos, ese auto y tomando la decisión. Al fondo, a la derecha, es por donde se han vuelto a llevar después de tomar declaración a Jonathan Andic, y estamos a la espera de que ocurra o que el abogado salga para informarle cuál es la decisión que toma la jueza, o que lo volvamos a poder ver desfilar por aquí presuntamente esposado, para conocer cuál es finalmente esa decisión. Lo que sí sabemos es lo que opina hasta el momento la familia, que en ese comunicado decía que se encuentran tranquilos, que él está colaborando en todo momento con la justicia y que dicen que no van a encontrar ninguna prueba. Mientras tanto, aquí muy pendientes de finalmente lo que decida, porque como decías, la Fiscalía solicita prisión eludible bajo una fianza de 1 millón de euros, la retirada del pasaporte y que no salga del territorio nacional. Muy pendientes, Joaquín. Gracias, Cristina. Quien esta mañana daba la primicia es nuestra compañera de La Vanguardia, Maika Navarro. Hola, Maika, buenas tardes. Hay secreto de sumario, pero ¿qué habría de nuevo en la investigación que haya precipitado 1 año y medio después la detención de Jonathan Andic? Bueno, lo que hay es verdad que ya buenas tardes, Joaquín. Es verdad que el secreto se ha levantado justo después de su detención. Lo desconocemos, pero lo que sí sabemos que hay es que los investigadores durante este año y medio no han encontrado nada que les haga pensar lo que sospechan desde el principio, y es que que Jonathan Andic tuvo que ver en la muerte de su padre. Y por tanto, como la acusación es de ese calibre, con penas que van asociadas de más de 10 años de prisión, entienden que a cualquier persona, se apellide como se apellide, cuando a ti te están acusando de un delito tan grave como es por un homicidio, pues tienes que ir detenido. O sea que no es tanto que hay encontrado de nuevo. Es verdad que han tenido el teléfono, se ha solicitado infinidad de informes muy técnicos de posicionamiento. Incluso recuerdas aquel primer teléfono que Jonathan entregó, que aseguró que no era el que llevaba el día del accidente, de lo que él entiende que ha sido un accidente. Siempre ha declarado que fue un accidente. Pues ha intentado recuperar antiguos mensajes. Es decir, yo creo que no tardaremos mucho en saber qué más han podido reunir los Mossos. Vamos a hablar de lo que no es nuevo y que ha colocado a Jonathan Andic en el punto de mira de los investigadores. Para empezar, parece ser que hubo contradicciones en sus declaraciones. ¿Eso es así? Bueno, si recuerdas, siempre dijimos, la primera declaración, Joaquín, fue la misma tarde de la muerte del padre. Y es verdad que siempre se dijo que había estado realizada bajo los efectos emocionales complicados. Meses después, estado de shock. Meses después es citado nuevamente a declarar como testigo en dependencias policiales de Martorell. Ahí es una declaración larga de casi 4 horas, ya está acompañado de Cristóbal Martel. Y Mossos, lo poco que pudimos entrever y lo poco que supimos es que había entrado en algunas contradicciones sobre elementos que los policías le ponían sobre la mesa, vaguedades en dónde había dejado el coche, vaguedades en las veces que había acudido anteriormente a hacer ese tramo del camino, si ese tramo del camino en las veces anteriores había sido días anteriores, días mucho más tiempo atrás. El relato de yo caminaba y de pronto... Claro, respecto al teléfono móvil, y si el teléfono móvil le sitúa más cerca de lo que de su padre, de lo que él dijo en un momento. Él afirma que iba caminando unos metros por delante y cuando se giró ya vio a su padre precipitarse. El posicionamiento del teléfono móvil no sabemos si confirma esto o lo desmiente. Lo que sí sabemos por el posicionamiento de su teléfono móvil... Lo raro es que habían dicho que un día antes había ido allí y que de esto se hablaba de planificación, pero no sabíamos que fue hasta 3 veces a ese sitio. Viendo el lugar unas 3 veces para supuestamente
andar por allí y él habría sido, ¿no?, la persona que supuestamente le comentó a su padre de hacer esa ruta que él ya había hecho 3 o 4 veces en la anterior semana. Es que él estuvo visitando esa zona varios días o varias veces antes del día de autos. De momento, yo por lo que sí que tengo confirmado es que la defensa ha confirmado que mínimo estuvo una vez anterior, los días anteriores, que hizo ese mismo camino. Él solo. Y que ese día había quedado con su padre para hacer ese paseo, que su padre finalmente no pudo, y que bueno, que ya que estaba allí hizo el camino, el paseo, la caminata un poco, y que luego regresó. Luego también es verdad que siempre se ha dado otra contradicción, porque tú recuerdas, Joaquín, que en un primer momento siempre dijimos que venían ya de hacer la caminata y que el accidente o que la muerte se produce justo cuando están a punto de recoger el coche. Los posicionamientos del teléfono del padre que Mossos ha tenido desde el primer momento de Isaac Andic, que recuperaron junto al cadáver, marcaba que no había subido hasta arriba y que justo la caminata había empezado. Entonces entendieron que allí había una contradicción. Usted llegó, se iba, acababan de empezar, volvían. Bueno, Maika, ese sería la autopsia, otros de los elementos. Esto lo están resaltando hoy muchos medios de comunicación. Nosotros lo contamos ya hace unos meses. Tuvimos aquí al periodista del Español que dio la exclusiva a la autopsia. Destaca que no hay ninguna herida en las manos de Isaac Andic que revelase que este hombre intentó salvar su vida o asirse a la roca de alguna manera antes de precipitarse al vacío de 150 metros. Que sería un acto reflejo. Yo me resbalo por una ladera y lo que intento como acto reflejo de cualquier ser humano es agarrarme a la roca para evitar la caída. Y parece ser que esas heridas no estaban en las manos del señor Andic. Bueno, según cómo te caigas, porque es verdad que tanto Mossos d'Esquadra como la defensa han hecho muchas reconstrucciones de esa caída, cada uno, porque la defensa también ha trabajado mucho en estos meses haciendo un informe que imagino que presentarán en los próximos días, en la que se solicitará, bueno, las medidas que entiendan, pero también han trabajado y han hecho muchas reconstrucciones, igual que hemos hecho reconstrucciones, y las unidades montañas, depende cómo caigas, si caes por delante, si caes por detrás, si te empujan, si no te empujan, si resbalas, si no resbalas. De la autopsia también le hablamos nosotros mucho, también lo contamos ya nosotros, sí. Pero sí que te puedo decir, Joaquín, es que la autopsia no dijo nada que fuera tan porque la autopsia hace meses que los investigadores, la jueza y la fiscal tienen la autopsia. Si hubiera sido tan determinante, Jonathan Andic habría sido detenido, Maika, en ese momento. Por eso precisamente nos llama la atención y por eso te preguntaba qué hay de nuevo en la investigación que precipite, año y medio después del fallecimiento de su padre, la detención de su hijo por homicidio. O sencillamente que no han encontrado nada que les impida seguir pensando que Jonathan Andic no dijo la verdad de lo que ocurrió en esa montaña. No sé si te vale la fórmula, no. Pero Joaquín, tú y yo mira, lo hemos hablado no han encontrado nada, muchas veces. Allí en esa montaña estaban... Sí, claro. Es bueno, tan difícil está detenido porque le acusan. Bueno, realmente lo que saca el auto son un cúmulo de indicios, ellos lo dicen así. Aparte me llama mucho la atención el tema de la frase que coloca la jueza, diciendo que Jonathan Andic supuestamente mató a su padre, según ellos, premeditadamente porque tenía una obsesión total por el dinero. O sea, hablabais de que móvil económico no podía ser y todo esto, pues la jueza asegura todo lo contrario. Dice que este señor tenía una obsesión total y todo ante el temor de que su padre cambiara el testamento para destinar parte de la fortuna a una fundación, ¿no? Es tan difícil de demostrar y hasta ahora, que tiene la investigación encima de la mesa, que tiene la jueza del 5 de Martorell encima de la mesa, para que a este señor se le haya detenido. Esa es la clave por la que todos los periodistas estamos suspirando en estos momentos. ¿Qué es lo que precipita la detención? Yo hoy le preguntaba o una serie de indicios, pero hoy le preguntaba a Egea qué puede haber sido.
no sé, le han puesto un micro en el coche, hay unas escuchas, ¿qué hay en la investigación? Yo la información que manejo en este momento, que no contradice ni mucho menos a Maika, es que en el juzgado hay un informe, un atestado final. Un atestado final que incluye, a mí me lo han dicho así, 3 patas del mismo caso. Testimonios, posicionamientos y contradicciones. A lo que hay que sumar una autopsia en la que un forense ha colocado él con su firma y su nombre unas conclusiones. Una caída accidental implica una serie de signos corporales que el padre de Jonathan Andik no tiene. Es así de sencillo. Si tú te caes tal y como describe el único superviviente de la caída lo que ocurre, el forense debería haber encontrado unas cosas que no ha encontrado. Eso no significa que Andik haya propiciado la caída de su padre. El forense dice, si esto ocurre así, yo tengo que encontrar unas cosas. Hay unas imágenes que Maika recordará perfectamente en la que había unos Mossos rapelando en la ladera de esa montaña. Estaban haciendo eso. Esas simulaciones eran llevar al mundo real lo que Andik aseguraba que había ocurrido, y se ven, son unos Mossos que están descolgados con unos cabos intentando reproducir lo que el cuerpo de Andik hubiera hecho si todo hubiera ocurrido como lo cuenta su hijo. Hay un par de datos que son solamente orientativos. Andik ha declarado en las últimas horas solo a preguntas de su abogado. Mira, un segundo, Maika. Respecto a esto que dice Alfonso, tenemos un vídeo. Los indicios, las pruebas no concluyentes que podrían haber llevado a la detención del hijo como responsable de la muerte del padre. Lo vemos en el siguiente vídeo, enseguida lo comentamos. Una caída mortal, un hijo como único testigo y un relato lleno de contradicciones que comenzó a desmoronarse desde el primer minuto. Durante su declaración, Jonathan Andik aseguró primero que había llamado a emergencias justo después del accidente de su padre. Pero más tarde cambió su versión y sostuvo que antes llamó a su madrastra. Este es el punto donde Isaac Andik cayó al vacío. Aquella mañana, padre e hijo habían salido juntos a hacer una ruta para reconciliarse tras años de tensiones familiares por el control de la empresa. Y hay un detalle que llama especialmente la atención. Estaban completamente solos, sin escoltas, sin más familiares y sin ningún tipo de testigo. Solo ellos dos. La última hora. Jonathan sostiene que caminaba unos metros por delante de su padre y que solo se giró al escuchar el ruido de unas piedras. Fue entonces cuando vio a Isaac caer al vacío. Pero la investigación ha revelado otros elementos inquietantes. La autopsia no encontró en las manos de Isaac lesiones compatibles con un intento de frenar una caída accidental. Y además, según el sumario, Jonathan había estado en Montserrat apenas 2 días antes de la caminata en la que su padre cayó al vacío. Bueno, ahora dicen que estuvo un montón de días, ¿no? Esto lo comentarán en próximos directos en televisión, pero esto es lo que dice el auto de la jueza, ¿no? Me parece tremendo esto. Mucha gente dice que no hay pruebas concluyentes, pero otros aseguran que si nos parece poco, que un día antes y otros días fuera a estudiar la ruta. Qué casualidad el tema de ir sin escoltas, que llame a la madrastra primero, que no llame a emergencias de una. Y esto es raro, ¿no? En cuanto menos. El tema de no pedir esa ayuda, ¿no? Rápidamente. Y luego, bueno, mucha gente pregunta, ¿y qué es lo que pudo pasar entonces? Bueno, pues básicamente lo que creen los Mossos es que tuvo que haber un empujón por parte del hijo al padre de una manera planificada, que simplemente en ese momento, pues con esa inercia de ese empujón, precipita a su padre de una manera en la cual sería un presunto homicidio, ¿no? Allí recorrió el sendero, observó el terreno y preparó la ruta. Contradicciones, sospechas y detalles que hoy han terminado con la detención del único investigado por la muerte de Isaac Andik. Julio César Aguilar es el periodista del Español con el que hemos hablado en varias ocasiones a lo largo de este año y medio, desde que supimos que había una investigación en marcha por parte de Mossos que tenían sus dudas de que la muerte fuese accidental. Hola, Julio César, buenas tardes. Hablaba Alfonso de... Muy buenas tardes. Testimonios, contradicciones, posicionamiento de teléfonos móvil y autopsia. Sí.
precisamente es completamente correcto. El motivo por el cual se le detiene ahora y no antes, respondiendo un poco a la pregunta que ustedes estaban realizando, ya que les he estado escuchando, es porque por fin hay un informe final por parte de la Policía Judicial, por parte de los Mossos d'Esquadra, en este juzgado. Es la juez la que lo ha abierto, lo ha leído detenidamente y ha dicho que quería a Jonathan Andic detenido de manera urgente para que declarase en sede judicial. Básicamente, ese es el motivo principal. En ese informe hay bastantes sucesos que nosotros hemos estado publicando de manera constante en exclusiva en el periódico El Español. La última, efectivamente, es esa autopsia, esa explicación sobre las manos, que si bien es cierto que no había salido antes a los medios de comunicación, ya la juez lo sabía, obviamente, y la fiscalía, pero esto se une a una serie de otros hechos, como ustedes han ido diciendo. La localización del teléfono móvil es muy importante y tiene mucho que ver con que la situación se produzca ahora, en mayo de 2026, porque esos datos no se han podido tener hasta hace bastante poco. Es decir, el posicionamiento de los teléfonos móviles viene a contradecir las manifestaciones del ahora detenido respecto a el momento, la posición en la que estaba en el momento en el que su padre se precipita por la ladera. Bueno, esto es lo que fuimos contando en los anteriores días, el tema del posicionamiento del teléfono móvil, y los Mossos obviamente investigan como crimen. O sea, ellos tenían esa idea. Cuando se reabre la causa es cuando empieza a haber una serie de cambios, una serie de cosas que llaman bastante la atención a los Mossos por parte del único investigado por la muerte, que sería Jonathan Andic. Y cuando la causa se reabre, detectan ahí unas contradicciones en la versión del hijo y concluyen que tuvo que haber una fuerza externa que provocó así la caída en Montserrat d'Isaac Andic, el dueño de Mango. La verdad, me parece un caso tremendo, muy armado, vamos a decir. Parece que tienen muchísimas pruebas en contra del investigado. Vamos a decir supuestas pruebas o un cúmulo de indicios que, luego en un juicio, si es que va a haber un juicio por la muerte de Isaac Andic contra Jonathan, veremos si son capaces de desmontarlas fácilmente o si realmente hay una forma de poder probar o poder quitar la presunción de culpabilidad, la inocencia, ¿no? Vamos a decir, de este señor. Entiendo que es así, ¿no? Correcto. Sí. O sea, esos datos que da ahora la compañía telefónica sitúan al hijo no unos metros por delante del padre, sino en otro lugar que desconocemos de momento. Nosotros sabemos que se estaban pidiendo los metadatos de ambos teléfonos móviles desde prácticamente diciembre de 2024, enero, febrero. Sin embargo, el proveedor de telefonía móvil aporta unos datos que, como seguramente muchas personas sepan, tiene más que ver con la triangulación de dónde se encuentra ese teléfono móvil. Sin embargo, otras empresas como Google, cuando utilizamos Google Maps, recogen datos mucho más precisos de nuestro GPS, de donde estamos en cada momento, prácticamente al segundo. De hecho, la mayoría de nosotros lo tenemos activo en nuestro teléfono móvil sin que lo sepamos. Julio. ¿Qué ocurre? Que para tener esos datos se necesita una orden judicial, y una orden judicial solo se puede solicitar si hay un motivo verdadero por el cual se necesita saber, y después Google no aporta esa información tan fácil. Julio, soy Alfonso Egea. No solamente para completar lo que explicas y para que se lo expliques tú a nuestros espectadores, no hablamos de una triangulación a través de antenas que es muy imprecisa. Hablamos de geolocalizaciones con un margen de error de 2-3 metros, sin más. Pero lo que ocurre en este nuevo informe es que eso se contextualiza con la llamada que decide hacer Jonathan Andic, recién precipitado su padre. Decide llamar a la pareja de su padre y no al servicio de emergencias. Que lo hace, pero lo hace en segundo lugar. Y lo que hace este informe es colocar cada una de las actividades del investigado en esa ladera de la montaña. Ahora la jueza ya tiene un relato aproximado de lo que ocurre instantes antes y después de la caída de la víctima.
Completamente de acuerdo, es correcto, pero no lo podría explicar mejor. De hecho, digamos que nosotros siempre que hemos publicado algo hemos dicho, esto por sí solo no quiere decir nada. Es decir, que tú no tengas el daño en las manos, bueno, separado puede no decir nada. Que primero haya llamado a la pareja de su padre en aquel entonces en lugar de emergencia, puede no decir nada por sí mismo. Que en esta declaración se haya equivocado, puede no decir nada. Pero en cambio la policía, los Mossos de Escuadra, que por cierto, debo corregir una información que se dice en la entradilla, que en un primer momento esto se investiga como un accidente y nunca como un asesinato, hay un momento en el que dicen, oye, y todo esto, por separado, al final va a terminar encajando en un puzzle determinante. Bueno, pues al final parece que sí, que a los Mossos le encaja todas las supuestas mentiras, el tema de los testigos que hay que enumeran una serie de cosas en torno a un odio de Jonathan Andic al padre, un odio tremendo, ¿no? O sea, habría que preguntar a estos testigos, vamos, supongo que le habrán preguntado, ¿no? ¿Sería Jonathan capaz de matar al padre por la obsesión que tenía por el dinero, etcétera, como se menciona en el auto? Les habrán preguntado todo esto, ¿no? Es tremendo porque Jonathan aseguró que él no tenía ninguna desavenencia, no tenía nada mal con su propio padre, pero claro, los mensajes que hay dentro del auto, que se recuperan de su móvil, demuestran todo lo contrario, o sea, y aprecian odio total al padre en este auto que estamos comentando, que hemos enumerado los 7 indicios, el tema del cambio del testamento, que justo en ese momento, cuando hay un cambio para hacer una fundación de personas necesitadas y tal, por parte de Isaac Andic, es en ese momento cuando hay un cambio de chip, ¿no? Un cambio notable, dice el auto, en el hijo, y que quiere reconciliarse de una manera oscura, vamos a decir, y reconoce que su actitud por el dinero es terrible, ¿no? En este contexto, pues ahí es cuando aceptan esa excursión a Collbató, a Montserrat, su hijo la propone y Isaac Andic acepta ir. La fundación no se llega a constituir porque era en ese momento cuando se iba a realizar, y entonces vemos como no hay fundación, no hay ese cambio de testamento, y Jonathan Andic, pues, entre comillas, para la jueza se sale con la suya, ¿no? Bueno, esta sería una motivación en torno a los hechos y el por qué Jonathan Andic querría supuestamente acabar con la vida de su padre. Mientras el caso continúa bajo secreto de sumario. Tras el fallecimiento de Andic, sus 3 hijos heredaron su patrimonio, una de las fortunas más importantes de España, de unos 4.500 millones de euros, y se repartieron a partes iguales la empresa. Su hijo Jonathan pasó a formar parte del Consejo de Administración y del Comité de Dirección de Mango. Bueno, según estaba leyendo, el hijo lleva muchos años vinculados a Mango. A los 24 años ingresó porque siempre se consideró que él era la persona más razonable para suceder a su padre. Y así ocurrió en su momento cuando le dieron la responsabilidad y Mango se fue a pique. Él tuvo antes la responsabilidad de desarrollar Mango Man, pero era un hombre que estaba vinculado con la empresa, no era un aparecido, digamos, dentro de ese ámbito, lo que podría alimentar el hecho de que él ya tuviera una ambición, como en Succession, de quedarse con todo, y que a lo mejor, como el papá no estaba cediendo, esta era la forma de sacarlo del camino. Lo que dice Martín es el típico drama de estas familias millonarias dueñas de empresas, porque el 2014 Isaac se retira. 2014 le dice, Jonathan, hazte cargo de la empresa, y la empresa al poco andar le empieza a ir mal. Malena. El Jonathan empieza a hacer que la empresa baje sus números. Entonces ahí vienen los conflictos con el papá, que le dice, estáis manejando mal la empresa. Digamos que el Jonathan había estudiado comunicación audiovisual. Esa es su primera carrera, ¿no, verdad? Él estudió comunicación audiovisual, después hizo un curso de contabilidad, o sea, que podría salir mal. Estudió comunicación audiovisual, después estudió un curso de contabilidad y finanzas, y tiempo después un MBA, un reputado Máster en Administración de Empresas Executive, pero eso fue su derrotero. Es decir, perdón, que no quiero despreciar porque es mi rubro, no es pero rubro. El señor Jonathan no estaba tan bien preparado como era su padre, que forjó desde el comienzo
una empresa que logró ser exitosa. Y es el típico hijo de unas figuras paternales gigantes que manejan todos los negocios, se hacen cargo del negocio y no tienen el mismo talento que su padre. ¿Qué pasa mucho? Entonces, y ahí empiezan, es que igual a la serie, igual a la serie, y es igual a otros casos que yo conozco en Chile de millonarios, hijos que se hacen cargo. Miremos por aquí cerquita nomás, que hay alguna... So Wise en mi emprendimiento. Entonces, lo que pasa aquí es que yo creo que el hijo no estaba suficientemente preparado, el padre se mete y ahí empiezan los conflictos que hemos visto en 8000 series y en la realidad también. Que también, bueno, la serie y el caso que ustedes decían, por ejemplo, de Succession, que esta serie que habla más o menos del drama familiar en torno a la sucesión de una empresa, particularmente de un patrimonio, de un conglomerado, tiene mucho que ver y se hace pensando también en la vida real y en varias historias que tienen un relato, como tú decías, Monse, más o menos parecido, en la cual el padre o la figura que funda estas grandes empresas muchas veces no tiene un estudio como tal, pero comienza desde muy pequeño. Un ojo. Comienzan desde muy pequeños ciertas inversiones, ciertos trabajos. Yo lo decía, Isaac Andich llega a los 14 años desde Turquía hacia Barcelona. Y de ahí comienza el negocio de él, a través de la venta de distintos insumos, de distintas cosas. Y en un momento se da cuenta que la industria del textil era algo donde podría encontrar cierto patrimonio, básicamente cierta solidez económica. Y ahí funda Mango. Perdón, cacha la fuerza, la inteligencia que debe tener un migrante marroquí que llega a España, era marroquí, ¿no? Turco, perdón, que llega a España y se hace este imperio. Entonces era de una inteligencia increíble. El mismo Amancio, el dueño de Zara, Ortega, que hoy día está en la familia Ortega porque ya se murió, era una persona, no sé qué profesión tenía, pero era una persona de clase media-baja y llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces son gigantes del cerebro de los negocios y que generalmente su hijo no le llega a los talones. Y eso pasa muchas veces. Crecieron sin carencia, yo también con toda la necesidad historia resuelta. Eso se ha estudiado, se ha estudiado bastante. Sí. Que cuando uno a veces, también como padre, y esto en menor escala, obvio, a todos en la casa, cuando uno le quiere dar todas las cosas a nuestros hijos, a veces no genera en nuestros hijos la posibilidad de que se aprendan a batir con sus propias manos. Pero bueno. Y hay otra interpretación también que es más psicológica, que estas figuras de padre tan potentes te anulan un poco. Tampoco te... Claro, te pasa... Como que esta intimidación por la figura... Siempre te sientes inferior, ¿cachai? Y ahí hay otro punto que se ha mencionado poco, pero que hasta ahora ha tomado relevancia, porque yo decía que la figura de Jonathan fue la que siempre tomó el control de la empresa tras la salida de Isaac Andich, que es el padre, que era el padre de esta persona que hoy está acusada por parte de la justicia española de ser el principal responsable de la muerte de su padre. Yo lo decía, uno de las mayores fortunas al interior de España, más de 4.500 millones de euros. Pero no hay que perder de ojo la figura de Sara y Judith, porque ellas también en un momento se pensó en que tomaran cierto punto el control de la empresa, pero siempre la figura de Isaac dijo, no, mi primogénito va a ser la persona a la cual le voy a dar la oportunidad principal, y fue el primero que estuvo en esta línea como de sucesión, y en el sentido que a él también le interesó mucho más el tema de los negocios. Y ahí el punto central es que después del 2014, cuando viene esta mala administración por parte de Jonathan Andich, vuelve a retomar Isaac, ahí queda él ya a trascola, y quedan las dos figuras de las hijas por sobre él, dentro del sentido, bueno, ahora sí que hay que darle una oportunidad a alguien, quizás debe ser a ellas. Como en el organigrama de la empresa, o sea, básicamente si te dicen, mira, juega un partido, y te fue mal, hiciste 3 autogoles, te expulsaron y le pegaste al árbitro. Chuta, para la próxima no sé si vas a ser tú el encargado de tener la oportunidad principal, quizás démosle espacio a las reservas que estaban un poco bajo ti, a ver si es que lo hacen mejor o lo hacen peor. Y ahí es donde la figura de Sara y Judith, son estas hijas de Isaac, podrían tener más protagonismo en el futuro y particularmente en lo que tiene que ver, o en lo que tendría que ver en ese momento con la línea de sucesión de Mango. ¿Quién cree? Ahí estábamos viendo parte de la cobertura de televisión española. Antes estaban en el estudio, tienen problemas de pantalla y un gigante donde están transmitiendo todo. Oye, acá los medios españoles han comentado todo así como la cosita íntima. Dice que a diferencia de sus hermanas menores, había desarrollado prácticamente toda su carrera en las cocinas de Mango. Su trayectoria dentro de la empresa familiar empezó en el año 2005, cuando él cumplía 24. Comenzó familiarizándose, según siempre relató su familia, con el proceso de creación, el diseño de las colecciones, la gestión de los equipos. 2 años más tarde se le encomendó la misión de dirigir la línea de ropa de hombre, Mango Man,
Se trataba de un nuevo proyecto dentro de la casa que vería luz oficialmente el año siguiente, y aunque su tarea no se limitaba a crearla y fortalecerla en España, sino que lanzar esto a nivel internacional. De hecho, es una marca que está presente acá en Chile. 20 años dirigiendo esa unidad de negocio y ejerciendo como directivo, hasta que el año pasado abandonó esta responsabilidad para responder a los deseos de su padre de que sus 3 hijos se centraran exclusivamente en el rol de ser dueños de la compañía o de gestionar el resto de su patrimonio. O sea, los sacan de la responsabilidad de dirigir Mango Man para que la triada de hijos viera el patrimonio, como qué se hace con toda esta plata. ¿Habrá significado eso para él a lo mejor un golpe? Ahora, dice acá esta información que no es difícil no vincular esta decisión de Isaac con el hecho de que tras empezar a soltar las riendas y darle oportunidad a Jonathan para que ocupara su puesto, fue nombrado vicepresidente del Consejo de Administración en 2012, las cosas empezaron a torcerse en Mango. La compañía de moda selló 2 años consecutivos con pérdidas y descensos de ventas, y ahí Isaac Andich volvió a remangarse la camisa, Mango por supuesto, para ese hombre de lentes amarillos volver a tomar el control de esta compañía internacional. Oye, pero clásico. Entonces le pasa la compañía al hijo, el hijo no sabe llevar bien los números, 2 años de pérdida, y el papá tiene que hacerse cargo de nuevo de la empresa. Y además la figura, ojo, de Isaac Andich. Perdón, ¿a qué edad tenía Isaac Andich cuando muere en el...? 71 años. Es decir, es joven. Y se ve una persona súper jovial, capaz de llevar todavía las riendas de su empresa, por lo que uno entiende, ¿no? Y en las imágenes se lo ve una persona súper activa. Sí, o sea, va a andar ahí en los cerros. Estaba caminando, claro, excursionando los cerros. Y me imagino que este señor de Jonathan debe haber sido como un personaje importante del jet set español, ¿o no? Sí, pero ahí más importante, después vamos a pasar a mencionar particularmente lo de Jonathan. Isaac Andich era, por ejemplo, la fortuna más grande dentro de Barcelona y Cataluña. Yo le decía, era la 5ª fortuna más grande dentro de España como conglomerado familiar. Y él particularmente, y la figura de él, tenía bastante apoyo, o era bastante bien considerado dentro como de la cultura social, también de lo que tiene que ver de la industria textil del país. Y además otro punto que tiene relación con Mango, y tú lo mencionabas ahí también, Eduardo, hace un rato atrás, pero que tiene que ver también con esta lucha de poder incluso al interior del país ibérico por lo que es el control de lo textil, es que justo su mayor competidor, aunque en ciertos momentos juegan en líneas distintas, es Zara. Zara es un grande del conglomerado mundial dentro de los productos. Entonces, piénsalo de esta lógica. Tú como persona, dueño de una empresa que la fundó, que remó desde atrás, se la pasas al hijo. Cuando se la pasas al hijo, quien tienes al lado, como tu competencia más directa, ya es un gigante mundial que se comió todo lo que encontró en el camino. Entonces, ya tenía el desafío del padre, del responder a la lógica también del trabajo del padre, al que la empresa tuviese ganancias, y además al tratar de superar o de equiparar las ganancias y también el camino que tenía otro monstruo de la industria textil en España, como es el caso de Zara. ¿Te puedo agregar otro nombre para que lo pongamos en la mesa de por qué a lo mejor se podría haber gatillado esto? Tony Ruiz. ¿Quién es Tony Ruiz? Tony Ruiz es el directivo que acaba siendo el sucesor del difunto creador de Mango. Consejero delegado de la empresa, presidente del Consejo de Administración y dueño del 5% de la compañía por deseo expreso del empresario. O sea, él dijo a Tony Ruiz, que me lo traigo para acá, para llevar los destinos de Mango, le vamos a dar, dentro de todas las cosas, un sueldo bueno y todo lo demás, el 5% de la compañía. Tal cual. Jonathan, ahora casado y con un hijo, es vicepresidente de ese mismo órgano y dueño por herencia de una tercera parte de la compañía junto a sus hermanas. Pero es Tony Ruiz quien finalmente termina como el gran sucesor en términos de control de Mango. ¿Podría haber sido ese también? Que te sacan, siendo el hijo, te sacan de eso, dedícate a otras cosas y traen a un tercero. ¿Eso haber afectado en el ego del hijo? Me vuelvo a acordar de Succession. Es igual, la serie incluso en la línea de sucesión de que traen a un... Quizás estoy haciendo spoiler. 3 hijos. Sí. No, bueno, son más, pero eran 3 los... Pero en un momento te acordás como que ninguno queda en la línea y traen un externo que dura muy poco. Que era uno más pajarito que el otro. Mira, volvamos a la historia. ¿Qué es de Judith y qué es de Zara Andich Reich? Que son las otras 2 hijas también de esta figura que fundó Mango, que creó este patrimonio y básicamente este monstruo de la industria textil, que hoy está en la noticia, particularmente porque su hijo, Jonathan Andich, que es la persona que está en la foto de la derecha, en la parte superior, al lado derecho, es el principal culpable, el principal implicado en la muerte de su padre. Todo esto por un hecho que ocurrió en diciembre del 2024, cuando Isaac Andich cae de un acantilado, pero la investigación por parte de las autoridades españolas y también catalanas lo inculpan a él, al hijo del fundador de Mango, como el principal responsable de ese hecho. Pasemos
al caso de Judith Andich Reich, que es la hija de Mediana. Ella estudió, ojo, diseño en Barcelona y con trabajo también desde dentro de Mango en el diseño y desarrollo de colecciones, incluidas, por ejemplo, líneas premium y sostenibles. Hay notas de prensa y también conversaciones de la familia que en 2019 deja este imperio de la industria textil, aunque sigue ligada en torno al patrimonio familiar. Y está la menor, que es Sarah Andich Reich. Ella está un poco más alejada, de lo que tiene relación también con la industria de mangos, pese a que en el testamento de Isaac Andich los tres quedan en partes iguales con el tema del patrimonio. Ella tiene un perfil mucho más bajo, se la ha vinculado a la gestión patrimonial y empresarial de la familia. Tras la muerte de Isaac, medios españoles la han descrito como una de las herederas discretas del grupo, menos expuestas públicamente que Jonathan. Esto nos vuelve a ligar a otro punto. Dentro de la historia incluso personal de cada una de estas personas, Jonathan era sí o sí el que tenía quizás la mayor tribuna o el mayor espacio para hacer la línea de sucesión directa de Isaac. Incluso antes, yo lo planteó antes del 2014, cuando él obviamente toma el control, pero tras los malos resultados de Mango finalmente es sacado por su padre dentro de esta industria y del manejo de ella. Entonces, piénsalo en esta lógica, tú que te formaste, o que en un momento estudiaste una carrera quizás un tanto aparte, pero después de una u otra forma enrelaste el rumbo, empezaste a estudiar con los números, con la administración de empresa, quizás formado por el padre que le dijo, mira, tú vas a ser la persona que va a suceder esto. Fórmate, edúcate, porque vas a tomar el control. Y cuando ya estabas listo, cuando tienes la venia de tu padre, tomas el control a sabiendas que hay toda una responsabilidad, toda una carga dentro de eso, porque además tus hijas no les interesa tanto quizás el tema del llegar al ascenso, sino que están involucradas en otras cosas dentro de la empresa. Lo tomas y cuando llegas al lugar donde tu padre tiene puestos los ojos y la presión también, lo haces mal y tu padre te dice, yo me quería retirar, como ya sal de acá, vuelvo. Qué tremendo, ¿eh? Porque recordemos, para aquellos que se ven sumando, ahí está viendo usted a padre e hijo. Él, el señor mayor, es el creador de Mango, un hombre que, como contaba Monse, llegó con una mano por delante, otra por detrás y logra crear este gran imperio de la moda. Y su hijo está siendo investigado por un asesinato eventualmente, tras supuestamente haberlo lanzado desde estos escarpados montes en Barcelona. Y el gran tema de fondo, y es lo que ha permitido esta investigación, que todavía hay que darle ahí, si es inocente o no, es la posibilidad de que todo esto que hablamos sean tensiones por ambición. Como uno ve en las series de Netflix, de las películas, la ambición por el dinero, por el control, por el ego de ser la persona que continúa con esto que armó tu padre. O sea, la fortuna como una maldición. Y lo que más me impresiona es la planificación.